Porque bueno, al final te gusta Tarantino, te gusta David Lynch, y te gusta Alex de la Iglesia, pero de repente, cuando tienes 25 años, aparece Nacho Vigalondo y esa edad en la que tienes que decidir un poco qué vas a hacer con tu vida. Y aparece Nacho y dices, hostia, este tío me gusta lo que hace, creo que hay una conexión entre... Y yo no hablando solamente de maneras de producción, de cuánto dinero gastamos en las películas, sino una cuestión relacionada con cierta esencia de entender el cine, ¿no? Y Nacho tiene una esencia de entender el cine a través de subvertir el género o hacer cosas, hacer que todo explote, ¿no? Y es una cosa que a mí me atraía mucho. Y es por Nacho, en el fondo, por lo que yo de repente, pues sí, lo que te digo, puedo hablar de Tarantino, puedo hablar de Tim Burton cuando era muy pequeño, pero al final lo que importa es la persona que hace que cojas una cámara y ruedes. Y en ese caso, en mi caso es Nacho, y en el caso de muchos también es Nacho. Sé que estás aquí, y que suena un poco cursi decirlo en Argentina, pero es verdad. Eso fue, creo que Nacho es esa bisagra entre generaciones, por eso yo te incluyo dentro de Argentina. Si no hubiese estado yo aquí en esta charla, dirías que fue Lisandro Alonso. ¿Cómo me conoces? Me vendo rápidamente. No, todo lo que he dicho estaba despierto, hasta la respuesta que ha confirmado cuando has hecho también lo creo. Tampoco hay mucho más directores en España, ¿no? También mencionaba Nacho, además ha mencionado algunos que si quitas a esos tres tienes que dar en generación, yo y quién más. Esa era la siguiente pregunta. Bueno, Jonás también. Jonás Trueba. Muchos, Fernando Franco. Pero claro, luego, ¿qué es una generación? ¿No? Es decir, ¿qué une a una generación? La edad, cosas, sensibilidad. A mí me gustan muchas más cosas con Bayona, haciendo películas en un presupuesto que es opuesto que con Fernando Franco, por ejemplo. A mí me encanta el cine de Fernando Franco, pero me viene mucho más a Bayona que a Fernando Franco. Hay algo que nos puede unir que tiene que ver con lo que dijo Pablo al principio de la primera pregunta, que es esto que no llegamos a mencionar, que es de la proyección internacional. Que en los últimos años se dio mucho que muchos directores españoles casi haciendo sus primeras películas en Estados Unidos. Eso es muy curioso. Y en este caso, bueno, Nacho con su tercera ya llegó a eso, a esa proyección internacional. Y seguramente, bueno, digamos que no debe faltar mucho también para que te llegue una propuesta de ese tipo. Eso también lo puede unir, ¿no? Como por lo menos es muy curioso. De acá se ve que hay muchos nombres españoles en Estados Unidos. Por ejemplo, yo hago mi primera película y aunque transcurre en España con actores españoles y creo que el tono de la película es inequívocamente español y una sequedad que yo identifico con España, mi primera película, sin embargo, transcurre en una casa a mitad del monte, ¿no? O sea, sin yo darme cuenta estoy deslocalizando la acción y creo que por lo general mi generación está definida y también peca un poco de una tendencia casi inevitable al escapismo. Estamos todos escapando del hecho de ser directores españoles y todos pretendemos ser directores de otra época o de otro lugar. Y eso lo puedes ver en todos. O sea, soy la época de mis compañeros, veían el cine de los 80 de Amblin, Spielberg y tal, y todos han intentado de cierta manera replicar eso, ¿no? El tipo de encuadre, el tipo de música, el tipo de recreación, y esta conversación la he tenido millones de veces, ¿no? Con directores que hacen un esfuerzo considerable porque la película no refleja una proximidad sino una distancia hacia la que quieres escapar. No sé si aquí conoces el término del gotelé. ¿Sabes lo que es el gotelé? Este hotel está lleno de gotelé. El gotelé es esa especie de salpicadura horrible que echan a las paredes para dar una textura rugosa, que parece los restos de una película porno. Bueno, pero las paredes, el hotel es maravilloso. El hotel es increíble, pero tiene gotelé. Entonces, una expresión habitual entre los directores con los que yo me llevaba en la década de los 2000 era el miedo al gotelé, ¿no? El miedo a que, porque en España hay gotelé en todas partes, todos los pisos tienen gotelé. Y hemos estado toda nuestra vida intentando evitar el gotelé, intentando como alejarnos de esa cosa fea por proximidad y por continuidad. Y sin embargo, pues una cosa que me cambió, me fundió los plomos cuando vi un Flash fue que es una película rodada contra el gotelé. Está el gotelé aquí, ¿lo ves? Muy próximo el gotelé, ¿no? Y casi parece un discurso sobre la falta de miedo al gotelé. Eso para mí es un giro de 180 grados. Vamos, que mi película era muy cutre, No, pero se puede hacer una película muy cutre, intentar, como sucedía en los 90, ¿no? Que yo recuerdo como una oleada de directores españoles que querían parecerse a Tarantino y lo primero que hacían era meter las bandas negras, pues un corto rodado en formato vídeo, en formato doméstico, metían las bandas negras arriba y abajo e iluminaban como si fuese cine, que me parece una cosa horrenda, ¿no? Que era como una disposición de luces para intentar
recrear los claroscuros de la fotografía en Panavision en vídeo, ¿no? Y el resultado era una cosa catastrófica. Había un miedo a la crudeza brutal, y es una cosa que, por ejemplo, ves en las de la Iglesia. Hay un miedo a la proximidad, ¿no? Para Gales de la Iglesia, la condición española es más un running gag que algo real. Y hay un horror vacui en nuestros directores y miedo al botelé. Y de repente, pues yo creo que la generación que no solamente está Carlos, sino también pues gente como Canódromo Abandonado, gente como los pioneros del siglo XXI, los Venga Monjas, hay una serie de directores. Juan Cabestany, es maravilloso. Es fundamental en todo esto. Hay un relevo de directores ahora mismo que no tienen miedo al botelé y que me parecen mucho más pertinentes ahora mismo que nosotros, o sea, sinceramente. También es verdad que tiene que ver mucho con el hecho de que tampoco hemos tenido opción para elegir. O sea, en un país en crisis, tú viviste precisamente, quizás estos directores de los que hablabas y con los que te relacionabas al principio, eran directores que habían rodado cuando España era un país relativamente bollante y se podía permitir hacer una producción de estas características en la que se pretendiese huir de la cotidianidad, incluso para hablar del género, y intentar recrear una atmósfera pues no centrada en lo español, sino una cosa más cinematográfica o más relacionada con Hollywood. Claro, nosotros yo no tuve opción. Yo no pude elegir hacer una. No, Carlos, mira, que podemos hacer una película de 20 millones o una de 20.000 euros. No, de 20.000 euros, mejor. No fue así, o sea, no tuve opción. Tuve que hacer una película de 20.000 euros porque en ese momento, en esa circunstancia, en este país, y con 28 años y sin saber muy bien si me quería dedicar a esto, vi que era la opción más clara. Y de hecho Juan Cabestany, que le metemos en esta generación, es un tipo que ha hecho películas, es un tipo que tiene 45, 46 años y empezó haciendo películas que eran dentro del circuito comercial. Hizo dos primeras películas que igual conocen, que es Las locas aventuras de Borja Marí Pocholo y Gente de mala calidad. Y de repente una ruptura, esa línea que se traza a partir de la crisis, provoca que de repente coja una cámara de vídeo, una Handicam, como incluso más pequeña que esa de ahí, y hacer una película con actores muy conocidos de España que conoce a través del teatro, y ponerse a rodar en las calles, ponerse a rodar en cualquier sitio sin permiso, porque consideraba que era lo más fácil que podía hacer. Creo que también pues, simplemente hay que subrayar que es una cuestión de necesidad. No tuvimos opción, queríamos hacer otro tipo de cine, ¿no? Surge un poco de la necesidad, luego tenía parte por la necesidad, porque no hay opción. Si quieres hacer una propuesta un poco más arriesgada, ¿no? Lo que fue sintomático de esto también es que estrenaste tu primera película, Diamond Flash, online. Fue online, ¿no? Que es una especie de fenómeno en pocos días. Vuelvo a lo mismo, no tuve elección. No tuve detrás a 20 distribuidoras ofreciéndome la posibilidad de estrenarla en salas. Se estrenó en muchísimas salas a través de los festivales, hice un recorrido de festivales por toda España, por varios países del mundo, pero no existe una distribución como entendemos, ¿no? Con el primer fin de semana, tal. No tuve opción. Entonces yo iba una huida hacia adelante. Yo quería hacer cine y podía hacer dos opciones. Tenía dos opciones. O dedicaba 3 años a encontrar la financiación para hacer Diamond Flash, cosa que a lo mejor en un universo alternativo ha sucedido y ahora existe una película que se llama Diamond Flash de 20 millones de euros. Pero en este universo en el que vivo sucedió que no tuve opción. Era una huida hacia adelante. Quería aprender cine. De hecho, esta mañana hablaba con estos chicos hablando sobre eso, que no tenía opción. Era como quería hacer cine y aprender cine de la manera más rápida, y para mí la manera más rápida con 28 años, con 30 años ya, era coger una cámara y rodar y equivocarme todo lo que pudiese cuanto antes, porque necesitaba aprender cuanto antes. No sé por qué, por necesidad de querer hacer cine y mejorar. Nosotros... No, perdón. Sí, adelante. No, bueno, que pensaba que, ya que hicimos un punto de aparte, digo, en hablar de influencias o cosas que tienen en común, porque sé que cada entrevista o cada oportunidad que tienen sacan a relucir un montón de nombres y referencias que vuelve interesante también, sobre todo porque consiguen plasmarlo. Ayer, por ejemplo, en el Q&A de la función de Magical Girl decías que algo que te encanta del cine es justamente tener la posibilidad de meter todo lo que te gusta, y que a veces pensás que no podés. Son tantas cosas que te gustan que te dan ganas de meter todo a la vez y sentís que hasta el tiempo no te alcanza. Debes hacer un montón de películas para mostrar todo eso que te gusta. Y en el sentido, bueno, cuáles son todas esas cosas que están desesperados por mostrar que les gustan y que pueden utilizar para hacer esos relatos y esas historias. Sí, yo tengo la creencia de que un truco para hacer una buena película, para que cualquiera pueda hacerla, es ser honesto y transparente con las cosas que le gustan a uno mismo. Porque la combinación de gustos que tenéis todos, uno a uno, es una locura. Suele ser una cosa demencial. Y a veces el mal cine sucede porque no somos capaces de transparentarnos en lo que hacemos. Pero yo creo que si eres
coherente con las cosas que te gustan y si eres, digamos, de alguna manera honesto con tus intereses, ya sean de índole cultural, de índole sexual, de índole social, si eres transparente vas a hacer una película única, estás como condenado, ¿no? Jordi Costa, que es un crítico de cine, se animó a hacer una película con poquísimo presupuesto y dentro de que la película, pues bueno, hay 2 películas de hecho hizo, dentro de que las 2 películas tienen sus cojeras y sus momentos de arritmia, la combinación de filias que él ha puesto con total honestidad, pues eso, desde la canción italiana de Mina hasta pues eso, su interés por cierto tipo de cabalística o el humor de Ignatius Farray, que es un cómico demencial en España, esa combinación imposible de elementos totalmente lejanos entre sí da como resultado algo único y que es intransferible. Sí. Tú sí. No puedo... mis influencias. Eso que sí. Bueno, no estoy de acuerdo, que al final tiene que ver mucho con la honestidad y el cine en mi caso nace del placer, de cierto parte egoísta o dionisíaca basado en el placer de hacer cine, en el placer de hacer que el espectador disfrute, incluso con historias terribles de grandes tragedias y tal. Yo creo que hay un placer también en las grandes tragedias, en los giros, en las obsesiones, en las perversiones. Y trabajo mucho desde ahí, a mí me gustan muchas cosas. Digo nombres, ¿no? No, pero bueno, me gusta mucho Saura, Almodóvar, de Bergman, Lars von Trier. Creo que Nacho a mí Lars von Trier es como uno de los directores que nos vuelve más locos, ¿no? En cuanto a ese sentido perverso que tiene, esa capacidad de manipular al espectador. Luego, claro, hay espectadores que les gusta ser manipulados, otros que lo detestan, pero yo creo que hay una parte de ese punto maquiavélico en Lars von Trier que a mí me fascina. O aparte me interesa mucho la literatura japonesa, Mishima o Rampo Dogawa o Kobo Abe, directores japoneses. Bueno, me gusta mucho la cultura japonesa en general y creo que se refleja en la película de manera más obvia y luego de manera más soterrada. Yo creo que las influencias a veces se cometen el error de limitarse a lo cinematográfico y pensar que son otros directores, o cuando, por ejemplo, en el caso de Open Windows, a quien tuve más presente fue a Maurice Leblanc, que es el escritor francés de las novelas de Arsène Lupin, y la película es una película secreta de Arsène Lupin. La película parece un género, pero acaba siendo otro, y es mi adaptación apócrifa de Arsène Lupin, adaptado a la actualidad. Y luego también se comete el error de dar por hecho que tus influencias son lejanas, ¿no? Volvemos a hablar del escapismo, ¿no? Lejanos en el tiempo o en el espacio. Yo me acuerdo que en un foro horrible, cuando había foros en internet y ni siquiera te planteabas que no hubiese chicas, ¿no? Un entorno bastante viciado y se hablaba de cine y tal, y había un chaval que estaba criticando mucho a Carlos cuando hizo Diamond Flash. ¿Ah, sí? ¿No? Había un chaval que te criticaba mucho, pero era el síndrome de estudiante de cine que no digiere, que no metaboliza que alguien de su misma edad y con sus mismos recursos de repente triunfe con una película hecha de las piedras, ¿no? En vez de coger y verlo como algo interesante y tomar ¿no? Y de alguna manera reflexionar sobre ello, como que rechaza, ¿no? Como diciendo, bueno, su triunfo significa mi fracaso, con lo cual rechazo abiertamente lo que acabas de hacer. Había un chaval que estaba hablando mal de Diamond Flash, entonces yo le dije, pero bueno, pero tú, por ejemplo, a ver, dame un ejemplo ahora mismo de... Yo le estaba diciendo, sí, claro, es que tu problema con Diamond Flash es la proximidad. El problema es que esta película está a dos cuadras de tu casa y alguien ha hecho algo en unos códigos que a ti se te han escapado y esa persona ha leído muy bien con esa película. Bueno, igual le parece una mierda la película. No, por cómo hablaba, no. O sea, las cosas que decía eran tal. Y dice, pero a ti, por ejemplo, a ver, ¿qué cine te gusta, no? Y me dijo, pues yo, por ejemplo, a ver, dame un ejemplo de película que te guste para ver cómo enfocamos este diálogo, ¿no? Y me dijo, pues un ejemplo que pues me gusta el director coreano Memories of Murder, el Bong Joon-ho, y me gusta Amanecer de Murnau. Y digo, ¿te has tenido que ir hasta Amanecer de Murnau? ¿Te has tenido que ir hasta un director coreano, o sea, a grandes distancias, para contraponer el rechazo que te provoca una película hecha a 2 cuadras de tu casa? ¿Te das cuenta de cuál es la forma de pensar, no? Y yo creo que también con las influencias pasa eso. Digo, pues bueno, pues ¿quién me influye? Pues me influye Lynch, me influye Tarantino, me influye Murnau y tal, pues también me influye él, me influye Borja Coveaga, aunque solamente sea porque son los directores con los que tengo más proximidad. O sea que al final las toneladas de influencia las tienes a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo a veces leí una entrevista preciosa no sé si conoces al historietista Charles Barnes, ¿no? El autor de Agujero Negro. Una entrevista, el tío decía que su gran influencia era Daniel Close,
Manson y tal, ¿no? Y decir, no, es que a mí me ha influido mucho este tío, ¿no? Y coño, es alguien cuya continuidad no lo ves en la obra, pero se ve mucho. Y dices, coño, es que a fin de cuentas la influencia quizá más monolítica nos ha emburnado. Lo digo porque esta pregunta de la influencia sale mucho y suele ser muy aburrida la respuesta. Sí, no, pero es verdad que cuando estaba con muchas ganas de contarlo. Cuando verbalizas nombres, verbalizar, nombrarlos también es limitarla, ¿no? En el momento que nombras algo lo limitas en el momento que te sientas y tienes que hacer ejercicio, que yo lo hago mucho porque tengo que hacer entrevistas, de mencionar muchas entrevistas con la promoción de la peli y tengo que muchas veces te pregunto las influencias. También es verdad porque nunca he tenido corte en decirlo. Otros directores es verdad que no quieren hacerlo y a mí nunca me da igual. Pero es verdad que cuanto más lo digo... Hasta que te cansas. No, y sobre todo que parece que cuanto más lo dices, parece que al final siempre digo, pues, unos días digo Almodóvar, otros días digo otros días digo Nacho, otros días me empiezo a pensar en directores chinos, otros coreanos, de repente un día como Medero. Pero es verdad que me da un poco de miedo estar diciéndolo tantas veces, que me está olvidando otros directores que me están influenciando muchísimo y que de repente, por no decirlos en entrevistas, joder, que me voy a olvidar, ¿no? Y yo creo que está mucho más, eso está mucho más dentro. Ni siquiera somos conscientes. Yo el otro día estaba hablando de Twin Peaks en casa de Nacho. La vi, ¿no? ¿Te acuerdas? Te dije, para esto, ¿qué está pasando? Para esto, el fuego camina conmigo. Para esto, mira, como una escena de Twin Peaks, era muy parecida a una escena de Magical Girl, no era consciente. ¿Cuál era? La que le da el collar y la coge así de la cara. Y dije, me cago en la puta, perdón. Dije, ¿y esto? Claro, yo no pensé en esa película, pero por supuesto David Lynch es una gran influencia, pero de repente no pensé en esa escena cuando hice la película y apareció ahí. Y me pasa con otras muchas películas que de repente no son de esos directores que nombras en las entrevistas, pero te das cuenta que hay cosas que has sacado de esas películas y no te acordabas, o eres más consciente. Entonces me parece un poco injusto siempre enumerar la lista de directores cuando yo creo que son infinitos en diferentes intensidades, además. Depende del día. Pasa también con la propia vida, ¿no? Porque a veces realmente cuando haces una película, como lo que te lleva a hacer una película tiene que ver mucho con el misterio, con el enamoramiento, te enamora un proyecto y lo haces, ¿no? ¿Por qué, no? Estoy enamorado de este proyecto y lo voy a hacer. No eres joder, me salen botellas. Me saco del culo todas. Hay una cierta inocencia y no sabes dónde vienen las cosas, ¿no? Antes cuando decía lo de, por ejemplo, la influencia la influencia que puede tener vuestra vida sexual en vuestras películas. O sea, hay un momento en el que tú no sabes por qué haces las cosas y luego cuando pasan los años te das cuenta de que estás mucho más expuesto de lo que pensabas. Hasta qué punto tu propia vida te influencia tantísimo, ¿no? A la hora de narrar algo que originalmente es algo externo. A mí me pasó con Extraterrestre una cosa brutal y es que Extraterrestre es una película muy pequeña que creo que es la última película española que es grande. O sea, es como que el cine español se pega un tortazo en la cara justo en el año en que hago Extraterrestre y de repente ya no hay presupuesto para hacer películas. Yo recuerdo que cuando hice la película, por aquel entonces el presupuesto era como $500,000 euros y en aquella época ese presupuesto era una provocación, era como un experimento. Y ahora Magical Girl, que es una película que no parece pequeña en absoluto, cuesta eso. En el cine español los precios han bajado mucho. Y Extraterrestre, no me di cuenta hasta más tarde hasta qué punto era una película sobre la transición de un estilo de vida a otro claramente. O sea, empieza la película en un piso perfectamente lujoso, más grande que ningún piso en el que haya vivido yo, un entorno de lujo absoluto, donde vive gente joven, donde vive Michelle Jenner, es una chica muy joven, guapísima, es como una modelo, vive ahí, sola, y de repente, a medida que avanza la película, acaban ya viviendo todos en ese piso, un montón de gente, está todo sucio, está todo guarro, tienen que hacer labores miserables de calentar el agua utilizando el sol, y de repente es una película de un entorno que se abalanza a la pobreza. O sea, creo que si hubiese intentado plasmar eso desde la conciencia de cómo se está empobreciendo España, no lo hubiese hecho tan bien. Totalmente. El hecho de lo que tú dices, que intentar a veces abarcar, ser demasiado consciente de los procesos, ¿no? De verbalizar estos nombres que te digo y no dejar hueco a la intuición. En mi caso, yo tengo muchos conflictos con eso también cuando escribo. ¿Qué parte de la intuición dejo que entre, qué parte es más racional? Y yo creo que siempre está ese conflicto cuando estás creando algo, ¿no? Hay parte, de hecho, por ejemplo, en Tarantino, que es un director que me fascina,
por sus películas, pero también por su actitud ante el cine, ¿no? A mí es verdad que Tarantino empezó siendo mucho más contacto con la realidad y poco a poco fue haciendo películas más basadas en el cine que en la realidad. Pero hay cierta ingenuidad en él cuando habla, Como si fuese un niño pequeño, como un chico. Pasa también con Almodóvar. y con muchos directores, ¿no? Es una frescura y una pasión por el cine que va más allá de cualquier racionalización, intelectualización del cine, que a mí me da miedo perder. Personalmente admito mi miedo a perder cierta pasión por hacer cine, por el simple hecho de hacer cine, ¿no? Y descubrirme dentro de 3 años o 4 intelectualizando mis películas y siendo demasiado consciente de ellas y del estilo que tienen y de que exista una especie de sello o algo así. Eso es lo que decía Nacho, estoy muy de acuerdo con el tema de esa intuición, esa parte que no controlas, que exista y cuidarla también. Yo echo muchísimo de menos un sentimiento que estaba muy... una falta de sentimiento que había cuando yo hacía vídeos en mi pueblo, en Cabezón de la Sal, soy del norte de España, un pueblo, imaginad Twin Peaks, pero en España, o sea, todo mucho más feo y mucho menos glamuroso. Y yo hacía vídeos con tejería y eran unos vídeos, nunca los veréis, eran vídeos en los que yo, de hecho mi primer cortometraje como tal es una cámara fija y delante de la cámara yo tejería pegándonos de hostias. O sea, como que los domingos quedábamos para hacer burradas y a pegarnos y de repente dijo, vamos, grábalo. Entonces al grabarlo pegas más. O sea, y yo recuerdo pues eso que tirarle al suelo, coger un hula hoop y reventárselo en la cara, una cosa súper violenta, pero... Y hacía unos vídeos en aquella época en las dos Españas, ¿no? Las dos Españas, la guerra civil. Hacíamos unos vídeos, hice una parodia de la película Viven. Eso no lo he visto. La película Viven, la tragedia de los Andes, pues hice una parodia de aquello, como en vídeo con niños y tal, ¿no? Y éramos, claro, hay una cosa muy bonita que cuando haces vídeos tan joven, no eres consciente de ser un niño tú mismo. Entonces, haces de gángster, como fumando y tal, y luego lo ves pasando los años y dices, éramos niños, pretendiendo no ser niños. Y entonces de repente están en la nieve, aprovechando que nevó, ¿sabes? Que era, como vivimos en las montañas, pues claro, una montaña nevada, pues dijo, pues venga, vamos a grabar. O sea, que luego hacer una película navideña y hiciste una película sobre canibalismo solamente porque había nieve. Sí, aparte de eso hacíamos como salto de realidad a fantasía, era un documental con flashbacks, ¿no? Y yo era uno de los personajes, salía como fumando, y yo no sé fumar, yo como echando humo y tal. Y decía, bueno, y llegó un día en el que, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Porque claro, yo tenía una circunstancia difícil, ¿no? Había una ética que se estaba violando, pero bueno, había hambre y había que sobrevivir y bueno, yo de alguna manera les perdono, ¿no? Bueno, el caso es que me comieron, ¿no? Y a ver cómo se rompe la realidad, ¿no? Porque te estoy diciendo que me han comido, pero lo estoy contando, ¿no? Entonces todo se empieza a romper. Pues yo recuerdo algo de esos vídeos, tío. Yo hice esos vídeos sin saber que había festivales de cortos, sin saber que había premios, sin saber que había... Entonces, había una absoluta falta de lujuria hacia el éxito, una falta total de miedo al fracaso. Era algo puro, o sea, esos cortos no tienen ninguna calidad, pero hay algo de falta de ambición y de falta de miedo que yo espero retener aunque sea un poquito, porque cuando a día de hoy he convivido con el éxito a una escala muy rara, también con el fracaso. Por ejemplo, porque claro, que me interesa realmente cuál es mi identidad en España. Yo, por ejemplo, mi segunda película se llevó el equivalente al Rachi, a peor dirección, ¿no? O sea, yo me llevó como los premios a la peor película del año. O sea, mi segunda película se llevó uno de esos. O sea, claramente también el fracaso es una dimensión con la que convivo. Y me doy mucha vergüenza cuando me colma el éxito y me doy mucha vergüenza cuando me deprime el fracaso. Entonces, como que me miro al espejo y hago como Magic Albert, ¿no? Rompo el espejo con la cabeza porque me doy asco a mí mismo. Creo que es tan duro, ¿no? Creo que es normal también. Ya lo sé, es inevitable, pero hay que tener un piloto encendido ahí, ¿no? Sí, entiendo. O sea, embeberte con el éxito, si eso te lleva a la inacción, eso es cáncer. Y dejarte arrollar por el fracaso lo mismo, porque supuestamente hay algo ahí que tiene que sobrevivir que es algo irracional a la hora de hacer pelis, que si no, entonces esto es una mierda. Nosotros acuñamos un término, bueno, era un término de Nacho en nuestra historial éxito y fracaso, entonces a la vez que de repente hacemos una película pues que gana con Diane Flash, que gana festivales y tal, pero de repente vienes a ser padres, a la vez yo he ganado un premio en San Sebastián y los dos premios más importantes, y yo
esto lo hemos acuñado triunfracaso, ¿no? Como triunfracaso, o sea, triunfar y fracasar al mismo tiempo. Pues es un poco lo que decía Nacho. ¿Te acuerdas aquella vez que estábamos en un piso loquísimo, que había dos chavales, ¿te acuerdas? Jolín, no sé qué. Estábamos en un piso, tío. No sé dónde llevar. Y te acuerdas que estábamos como que las conocimos esa noche, fue muy raro todo aquello. ¿A dónde lleva esto, Nacho? Y estábamos como bebiendo en el piso y tal, y bebiendo y tal, y de juerga, nada, y el momento en que no sé por qué nos da como una especie como de no sé, un momento como de, joder, que estamos como a gusto estos 2 días y tal, parece que les molamos. Había que ir a pagar por cervezas, ¿te acuerdas? Entonces les dijimos a estas chicas... Juro que no sé por qué estás contando esto. Porque no recuerdo que esto acabe bien, o sea... Que... No, es que bajamos tal y fue como, venga, y un acto como de, mira, nosotros bajamos a tal. Si realmente queréis que volvamos al piso, nos pegáis un toque al teléfono y volvemos arriba. Y no llamaron, ¿sabes? O sea, que bajamos a por cerveza, compramos cervezas y luego no llamaron. Y claro, la cosa era en plan, nos vamos en plan tíos guays, si queréis que volvamos nos llamáis y tal, si no, no pasa nada. Y no llamaron y fuimos nosotros los que estuvimos llamando, siempre íbamos subiendo y no nos cogían el teléfono. O sea que no quiero, o sea que no quiero que penséis que somos unos triunfadores ni lo más menos, ni que 2 tías que no sean como, no sé, o sea que 2 tías no nos ven por la calle y dicen, vamos a follarnos a esos tíos ahora mismo. O sea no sé, me he visto la necesidad de contar esto. Porque no, pues porque no sé. Estoy flipando, no sé qué está pasando en la vida. Vienes aquí, tío. ¿Qué tenemos en Mar del Plata y por qué estás contando? Nos ven aquí con barbas y con un acento exótico. ¿Qué coño soy de España? Y ven nuestras pelis. pelis, igual se piensan que somos la hostia y somos dos montañas de mierda, con barba y avanzando, rectando por la calle. No estoy alucinando igual que vosotros. ¿Tienes alguna pregunta? No sé. Aquí como sea, por favor. Nosotros llamando. Nacho. Nosotros llamando de vuelta, oye. Nacho, sí, eso. ¿Quiénes han visto De Nuevo Cine Español. esa prueba de Nuevo Cine? Yo quería hacer una preguntita y ya pasamos. Porque quienes han visto las películas o los cortos, hemos pasado aquí Confetti of the Mind, seguramente muchos de ustedes han visto esa selección de insanías mentales de Nacho, y quienes han visto Magical Girl y han tenido también la suerte de elegir muy bien unas 2 ediciones atrás Diamond Flash, pueden ver que son 2 personas que tienen mecanismos muy particulares y muy propios de cada uno, o sea, con diferencias entre sí. Pero me interesa que hablen un poco de cuál es la chispa inspiradora para cada proyecto, o sea, ustedes, ¿cómo nace la necesidad de hacer las cosas en general, ¿no? Bueno, yo quería contar, has dicho una cosa muy interesante y voy a hablar de estas mis 2 películas, pero volviendo un poco a tu pregunta, la chispa inspiradora, yo cuando veo cine con Nacho, vemos películas juntos, hay una cosa que nos fascina y que de repente nos compartimos y nos vuelve locos. Yo lo que nunca lo hemos hablado y es que la película explote, ¿no? Que suceda algo que no te esperas. Nosotros somos muy fans, los 2 directores, de Matsumoto, que es un pasamos la película de Matsumoto. nos encanta, nos vuelve loco, ¿no? Yo creo que hay algo en el hecho de de perderte el respeto a ti mismo, de perder un poco el respeto a la película, que nos vuelve loco. A mí la cosa que identifique de Nacho cuando veía sus cortometrajes era eso, ¿no? La necesidad de romper un poco la propia ficción, partirla por la mitad, que algo sea inesperado. Y decía hoy en la charla, por el simple placer de que es inesperado, por el simple placer de que en esta rutina que vivimos, levantarse todos los días, tal, sucede algo que no te esperas, ¿no? Yo creo que el cine, una de las funciones que tiene, o bonitas que tiene, es precisamente que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Yo creo que a Nacho y a mí, aunque nunca hayamos hablado de esto, creo que lo que nos une es esta especie de necesidad de que algo nos sorprenda, que algo nos descoloque. Y luego ya veremos si nos gusta, si no nos gusta, pero de repente algo sucede en una película no es una cosa que celebramos muchísimo cuando estamos viendo una película, ¿no? Yo creo que no sé si tiene que ver en parte con lo que has preguntado, en parte no, pero quería contarlo porque lo has dicho y no sé si parte de las chispas, de ese principio de los proyectos nace de ahí. Hay algo de eso, pero no sé si nace de ahí, pero bueno, eso es una cosa que por lo menos nos une, creo que nos une. Sí, tiene que haber un grado de vértigo o de no saber qué hay al otro lado. Hay un momento en el que decides enamorarte o no decides enamorarte, te enamoras de un proyecto y el punto de partida puede ser realmente ingenuo y tontorrón. O sea,
punto de partida de Open Windows, yo soy el primero en reconocer que es una tontería, es un gimmick, ¿no? ¿Y por qué una pantalla de un ordenador? ¿Y para qué? Y en Cronocrímenes igual. En Cronocrímenes yo lo que quería era hacer una película de viajes en el tiempo, como los relatos que yo leía de Philip K. Dick y los relatos que leía tal. Entonces yo quería hacer una película en la que el grado de retorcimiento fuese similar al de la literatura en vez de las películas, ¿no? Que intentan como siempre suavizar la trama. Y o sea, son puntos de partida muy muertos en realidad, son cosas puramente pueriles. O sea, ahora por ejemplo la película que voy a hacer ahora, el punto de partida es hacer Mikazuero, la película de Godzilla, ¿no? Que va a ser una película tipo Godzilla. Entonces el punto de partida real es, yo creo que las ganas que tengo de ver una maqueta siendo destrozada por un tío vestido de lagarto, ¿no? Además, tal y como quiero rodarlo, quiero que haya un disfraz real, ¿no? Y es un punto de partida que en principio no tiene valor porque no me tiene por qué importar a nadie más que a mí. Es una cosa casi intransferible, ¿no? Y lo que después se convierte en una película es cuando después descubres que hay un elemento dramático que de repente universaliza la película, ¿no? Por ejemplo, hay un Cronocrímenes, no sé si lo habéis visto, la película para mí no tiene sentido real hasta que no aparece una chica que triangula la relación que hay entre el protagonista y su mujer. O en el caso de Colosal, pues bueno, la historia tiene casi un elemento autobiográfico que yo quería plasmar, ¿no? Un sentimiento de pérdida vital, en un momento dado como de desorientación. Entonces hay un personaje protagonista que está tan desorientado como yo en un momento de mi vida. Y entonces, claro, pero yo necesito que haya un lagarto gigante destrozando Tokio a la vez, porque si no, o sea, si hago una película cuyo destino para mí está tan claro, hay un momento vital del proceso que me voy a aburrir muchísimo. Porque hacer una película, tú puedes cantar una canción country y que sea ortodoxa, y porque dura 3 minutos, pero una película son 2 años de tu vida, 3 años. Entonces yo necesito una gasolina, y esa gasolina es lo desconocido al otro lado. Es como una novela de Julio Verne donde los personajes saben a dónde van, ¿no? De la Tierra a la Luna, y la Luna va a haber un descampado. Pues ya no voy a la Luna, ¿no? Voy de la Tierra a la Luna para ver qué demonios hay en la Luna y para ver cómo vuelvo después a la Tierra. Entonces, como ya no hay tierras vírgenes a día de hoy, o como ya no hay tierras por explorar, la auténtica aventura, y lo digo en el sentido más tradicional de la expresión, o sea, no hay nada más puramente aventurero que rodar una película que no sabes del todo cómo va a ser, porque no tienes un precedente claro. Entonces eso es avanzarlo con un machete por la selva, realmente. Es muy excitante. Sí, la simple esencia de por qué hacemos cine, por qué haces cine, uno nunca la tiene muy clara. Es como que yo te puedo decir, bueno, hay gente que sí, hay gente que... Pero bueno, incluso hay gente que dice hago cine para cambiar el mundo, para poder reflejar lo que está sucediendo, un cine documental para reflejar lo que sucede en algunas partes del mundo. Aún así, siempre tiene que hacer una parte del placer de la narrativa. Cuando hagas un documental sobre algo terrorífico que quieres mostrar al mundo para cambiarlo, tiene que haber una especie de sensación de placer por la narrativa. Cuando te pones a montar, esa narrativa tienes que saber contar lo que estás contando. No solamente vale el qué estás contando, sino que también vale el cómo lo estás contando. Y en el cine hay mucho placer, en mi caso, mucho placer del cómo. Cada vez lo tengo más claro, ¿no? Que es el cómo la dirección reside no tanto en lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, ¿no? Y hay algo ahí, no estoy dando vueltas ahora, tampoco lo tengo muy claro. Yo, por ejemplo, también defiendo mucho la necesidad del placer del proceso, porque sí, pues. Es algo que ahora James Cameron ha hecho una entrevista que ha descubierto, haciendo pequeños documentales, ha descubierto el placer del proceso. Pues ya te ha costado, Cameron, has tardado. Hay algo casi alquímico en el hecho de rodar una película y estar como con 5 adultos, ¿no? Digo 5, no, digo 30 adultos en una montaña haciendo algo loco, una chorrada como una catedral, pero hay un montón de adultos implicados, hay uno que está con un cable, otro está con el foco, otro está... Y entonces imagínate, ¿no? que son una comunidad de adultos muy rara, de gente que no se conocerían en otras circunstancias, porque en qué otras circunstancias vas a conocer al tipo de personaje que lleva la pértiga, o esa gente, o el casting, ¿no? La gente muy rara. Entonces es gente que no vas a conocer, gente de repente, son los especialistas, tío. Yo a mí rodar con especialistas me vuelve loco porque de repente hay una complicidad con un especialista, un tío que en otras circunstancias me estaría pegando en la puerta de la discoteca, ¿no? O sea, un tío que yo, cuya naturaleza sea pegarme una paliza, de repente estamos como unidos en algo que es volcar un coche y que el conductor no se mate, ¿no? Entonces, de repente hubo muchos adultos en un descampado haciendo chorradas y entonces hay una secuencia
en la que ya hay lluvia en cámara, ¿no? Eso es lo que dije, que había lluvia. Y estaba lloviendo de verdad. Y no puede rodarse la lluvia de verdad porque no sale en cámara. Tiene que ser lluvia falsa. Entonces hay que esperar a que deje de llover para rodar la secuencia con lluvia. Hay algo ahí, hay una mística en todo eso que me parece definitiva, ¿no? O por ejemplo, que cuando te maquillan, cuando tienes ojeras, ¿no? Porque no has dormido, estás jodido, ¿verdad? Que te tengan que tapar las ojeras para ponerte ojeras, ¿no? Eso para mí es la magia definitiva. Eso no será otra cosa de la vida. Teníamos así una pregunta. Sí, pues esa Grey, pero ahí estábamos Carlos y yo por la calle diciendo, bueno, que no llaman estas tías, que y habíamos pillado el teléfono, llámala tú, y no nos cogían el teléfono, tío. Tenían unas ganas de que nos fuéramos del piso brutales. Yo creo que no, ¿eh? Y a la mínima aprovecharon y dijeron, no, yo creo que no, porque luego cuando volvimos, pues igual. Yo no volví. Y volviste y luego te fue, bueno, ¿Con quién quiero estás? contarlo. Luego picamos el telefonillo y nos abrieron. Pero bueno, que no voy a contarlo. Cuenta. Yo no estaba ahí, ¿no? ¿Con quién subiste al piso? Pero Yo no estaba. Aquí es ¿Qué cosas tomaste, sentiste que de tu trabajo en la historieta, en el TVO, que trasladaste al cine, que te sirvió para el cine? Sí. Hay muchos niveles de abstracción, ¿no? Lo típico que diría sería que empiezas como en argentino un poco, ¿no? De repente es el tema del storyboard, ¿no? Pero eso sería muy obvio. Lo que realmente utilicé es el nivel de abstracción de las elipsis, que en el cómic la abstracción es distinta porque existen viñetas. En el cine el tiempo está definido, en el cómic hay viñetas y el tiempo se marca de distinta manera. Y aparte son dibujos, entonces la abstracción de la propia realidad a través de dibujos es completamente distinta a la del cine. Pero hay algo, por ejemplo, la economización del plano que utilizo mucho para el cine. El hecho de intentar que todo suceda en un plano, planificar la entrada de alguien siguiendo con la cámara, para que tal, es verdad que lo he sacado mucho del cómic. Cierto estatismo o cierta economización de recursos a la hora de contar algo, ¿no? En lugar de cubrirme muchísimo, por ejemplo, hay muchos tipos de directores. Está, por ejemplo, directores que se cubren muchísimo y luego en montaje más o menos realizan la escena. Luego están directores como Hitchcock que planificaban muchísimo la escena, ponen la cámara así, luego entra y les sigue y tal. A mí me interesa mucho más como director, pero también viene mucho del cómic, esa capacidad de poder esquematizar una idea a través de dibujos, ¿no? Y también poder esquematizar el concepto de la película, poder dibujar la película a nivel conceptual. Es decir, yo eso lo hemos hablado una vez, ¿no? El hecho de que Cronocrímenes, fuiste a hablar con un guionista y te la dibujó cómo era Cronocrímenes, ¿no? La dibujó en un papel, cómo es Magical Girl, se puede dibujar. Si puedo dibujar la película en un esquema, es como que ya tengo película, ¿no? Y eso me sirve mucho para poder abstraer tener la película en un esquema, rápidamente. La película es así, luego aquí pasa algo y es así. O la película es como un círculo, la película es como dos estrellas enfrentados, la película son parte, como un paso de cebra. No puedes ver la película si puedes dibujarla. ¿Hasta qué punto una faceta del novísimo cine español puede ser que no sea español? Es decir, de su financiación, dado la situación desastrosa del sistema de subvenciones, por ejemplo, en España, etcétera, dado que una cosa que tenéis en común es que vuestras últimas películas están vendidos por dos agentes de venta muy buenos franceses, se puede quizá pensar que la mayor parte de la financiación, o quizá los locations o lo que sea, viene del extranjero y que no sea solamente porque no ligáis en España. No, hay algo en lo que somos completamente opuestos, Carlos y yo, completamente opuestos, y es que no sabes hasta qué punto el éxito de Magical Girl ha convertido a Carlos en, para lo que yo entiendo que es la versión definitiva de un director de cine español. Hay, por ejemplo, el modo en que tu película funcionaba en España y te has establecido como director de cine español es perfecto. O sea, o hasta qué punto Carlos tiene... Pero no es desastroso hasta cierto punto que pensar entonces que el modelo económico para el cine español
va a ser que se haga películas por, no sé cuánto costó Magical Girl, pero 200, 300 mil euros. Es decir, que otra vez el triunfo es el fracaso. El triunfo es el fracaso. Es que tampoco sé lo que cuesta, lo que debería costar una película. Simplemente le matizo otro. Yo era dibujante de cómic y cuando... Me lo dijo Antonio, creo. Yo era dibujante de cómic y cuando dibujaba cómic, lo que cobraba un dibujante de cómic estaba marcado por el mercado que había de gente que compraba cómics. Y en el mundo del cine, ¿cuánto cuesta hacer una película? ¿Cuánto cobra la gente de la industria del cine? ¿Cuánto debería cobrar? Es un debate un poco largo, ¿no? Yo no sé si el fracaso es cobrar mucho, cobrar poco. Yo rechazo el no cobrar, que es una cosa que se da. No, yo rechazo no cobrar, o sea que, por supuesto. Y yo desprecio no cobrar, pero yo creo que cobrar poco a mí me parece una circunstancia adecuada a los tiempos, para mal, o sea, cuando España vaya mejor, volveremos a cobrar más, pero a mí no me parece un fracaso el que el cine, al igual que las demás disciplinas o las demás profesiones, se haya abaratado, como sucede con todas las demás. Es que es una cosa que hay que... Ojalá no fuese así, pero es que es la realidad que estamos viviendo. Pero yo, por ejemplo, a mí me interesa como, por ejemplo, Carlos ha establecido vínculos con figuras auténticas, o sea, como gente como Almodóvar o como Garci, que la han tomado de repente como un referente. Gente que yo pensaba que está mucho más desconectada con el cine que hace gente joven en España. Y de repente, pues digamos que Carlos se ha establecido como director de cine español en el sentido más positivo y pleno del término. Y yo, sin embargo, no puedo estar más deslocalizado ahora mismo. O sea, ahora mismo habéis visto mi recopilación de cortos en este festival, el de May. Hablo en inglés entre corto y corto, o sea, porque ha sido una distribuidora estadounidense la que lo ha distribuido, mis cortos estos con 4 perras, o sea que cortos que yo he hecho sin presupuesto a una cámara doméstica, los está distribuyendo una distribuidora norteamericana. Y mis últimas 2 películas en las que colaboro haciendo un fragmento, un episodio dentro de una película de antología, son películas norteamericanas. Sé que ha habido intentos de hacer películas de antología en España y a mí nunca se me considera, o sea, es como que me da miedo hablar de esos términos porque uno tiende como un victimismo que luego es muy antipático, pero realmente yo estoy deslocalizado por completo. Es que realmente me pregunta, y cuando digo que es terrible que ganaste en San Sebastián con una película tan barata, fue un chiste hasta cierto punto. Estoy encantado que ganaste en San Sebastián. Sí, no lo entiendo. Sí, hay películas mucho más baratas también. Sí. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, Nacho, que quizá tu próxima película sea más americano o francés, y también Carlos, dado la gran estima que si triunfas en España, por ejemplo, normalmente es porque triunfas en el extranjero, y hasta qué punto quizá vuestras próximas películas se van a hacer esencialmente con una pata, por ejemplo, en el extranjero. Bueno, en mi caso no tengo ningún problema en hacer películas. Pero lo que quiero decir es que también digo que sí, Almodóvar comparte. Sí, yo no tengo ningún problema. También es buscar qué país o qué cinematografía extranjera se adapta mejor a tu manera de hacer cine, ¿no? Y a mí no me parece un fracaso. Y es verdad que mientras que Nacho yo creo que tiene una manera de hacer cine más, creo que hay un mercado mucho mayor en Estados Unidos. O sea, bueno, yo qué sé. Creo que es una sorpresa para mí, porque tampoco lo que no, pero es lo que va, es ir viendo, probando y decir, ostras, de repente esta gente está súper interesada en mi trabajo. A mí me ha pasado ahora con Francia. A mí, mientras que Nacho ve que en Estados Unidos se puede hacer cosas con ellos, yo me he dado cuenta que de repente en Francia mi película se estrena con el triple de copias que en España. En Francia es increíble. Y te das cuenta que dices, ostras, entonces... Pero claro, yo no puedo perder mi esencia. Y ahí está haciendo un ejercicio otra vez de racionalizar. Pero no quiero perder mi esencia como español, porque creo que precisamente a los franceses lo que les va a interesar, y yo tampoco quiero hacer películas españolas para franceses como los flamencos de España, como malos turistas, y no quiero ser un director español que haga películas folclore, con elementos reconocidos de España para que los extranjeros las vean y para exportar. No, volvemos a lo mismo, yo no quiero pensar, no quiero ser consciente de que hacer una película, esa es la película que quiero hacer. De repente si hay actores franceses y se desarrolla en Francia, pues maravillosa, ¿no? Porque las de películas tampoco que sean españolas. Si son españolas es por una cosa que yo no puedo controlar y va más allá de la propia estética, de la copla o de los toros. Creo que si son españolas es... Yo tampoco tengo una visión como de que yo soy
español o defender mi españolidad por encima de todas las cosas, porque creo que hay una cosa que me une mucho más, por ejemplo, repito, con la literatura de misterio japonesa que con mucha literatura española, ¿no? Creo que, no sé, verbalizarlo es limitarlo, claro. Yo estoy absolutamente dispuesto a perder mi esencia. O sea, claro, es igual, yo por $10.000 perdí mi esencia para siempre. No, yo sería el primero. Yo hasta ahora he hecho cine español y Open Windows para mí es española. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos deslumbrar por lo que hay delante de la cámara cuando si la película tiene un equipo español y todo el mundo es español y la has hecho en España, es española la película. Ahora, si yo me veo empujado a rodar mi siguiente película en Estados Unidos con equipo estadounidense, aunque el guión sea mío, que parece ser que va a ser el caso, yo soy el primero en decir que ya he dejado de hacer cine español y yo lo que hago soy un director español que hace cine norteamericano. Yo creo que eso y además eso creo que hay que... Yo prefiero no ser complaciente con eso porque yo creo que ha sucedido, o sea, yo me he visto desplazado, entonces voy a ser consecuente con ese desplazamiento. No es algo que yo hubiese premeditado ni que me gustaba a priori, porque aparte es que no quiero dejar Madrid, no quiero dejar... Claro. No quiero dejar Madrid nunca en la acción de pasar a nosotros como de la mierda, pero bueno, estamos muy bien en Madrid. Sí, yo no creo, claro, es lo que quiero decir. Yo no soy un director de cine español, soy un director de cine que de repente ha nacido en España y soy español, pero no quiero entrar en lo que es el cine español, ¿no? Me parece un poco volver a lo de limitarlo por la palabra, por la denominación, ¿no? Conscientemente al denominarlo lo estás limitando. Es español. Estoy perfeccionando un tipo de imitación, no imitar el acento argentino, porque imitar el acento argentino es una cosa un poco muy vista en España. ¿Se viste? No, este tipo de... Pero quiero imitar el acento que ponéis cuando intentéis imitar el acento castellano. Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Es mucho más sofisticado. Hostia, joder, coño, ¿qué pasa? Ahí te salió más español. Pero bueno, acá tenemos preguntas. ¿Qué tal? Me gustaría saber si en el caso de los dos, por ahí más en sus comienzos que ahora, si por ahí las limitaciones se transformaban en disparadores para historias, como por ejemplo pensar qué historia puedo contar en una locación con dos actores o lo que sea, en vez de al revés por ahí. O qué historia puedo contar en una pantalla de una computadora y a partir de ahí que nazca todo el resto. No sé, en mi caso me siento muy... Es verdad que cuando se dice Diamond Flash tiene muchísimas limitaciones, no me lo planteé tampoco, no sé si las limitaciones hicieron que tal. Yo es verdad que creo que cuanto más medios he tenido, he hecho las películas mejor, porque yo creo que soy ese director, que hay directores que cuanto más dinero tienen hacen películas peores y yo espero, también porque me gano más dinero, ¿no? Que con más presupuesto creo que trabajo mejor, sobre todo porque me gusta mucho dirigir y si estoy como que está preocupándome de los sándwiches y de esas cosas que he sucedido, porque lo he vivido, no puedo estar dirigiendo, que es lo que yo quiero. Entonces a mí es verdad que el presupuesto, la clave, y lo hemos hablado mucho en el tío, la clave yo creo que es encontrar el presupuesto adecuado a lo que tú te sientas cómodo. Yo hablaba con ellos esta mañana, con estos chicos, que lo más importante es ser honesto con el tipo de director que eres y no que necesita otra cosa. Y si mis películas necesitan 2 millones para ser hechas, hacerlas con 20 millones van a suponer que no es la película que quiero hacer, vivir en un infierno constante. Ya sabes cuáles son tus principios y qué es lo que quieres. Y ya está. ¿Quieres ser director de cine? ¿Ser millonario? Bueno, ser millonario, pues X-Men. ¿Puedes hacerla? De útil, hazla. ¿Vas a hacer lo que quieres? Si quieres, esta hostia. ¿Quieres? Son ordenar los principios y ser honesto con ellos. Y pues hacer películas que me sienta cómodo, considero que son buenas, el presupuesto que necesite. Pero eso ha cambiado todo tan radicalmente. Yo todavía no nos hemos dado cuenta de ese punto de se puede hacer películas con buenas condiciones económicas, claro, pero películas que cuesten 1/3 de lo que costaban antes o 1/5 parte. O sea, yo lo que realmente lo que no tolero es al director que hace películas gigantescas, ¿no? Por ejemplo, ha dicho Ridley Scott una cosa que me parece muy ofensiva, como quejándose de que su película ha hecho una película que es Éxodo y la ha hecho con actores blancos. Son actores blancos interpretando a personajes de una etnia distinta. Entonces le han reprochado que los únicos actores de color que aparecen en tal son los que hacen de esclavos. Como que el protagonista es Christian Bale, haciendo de Moisés, ¿no? Estas cosas, como que... Entonces el tío ha dicho, claro, es que no
Es que si quieres, no puedes poner, ahí ha dicho con estas palabras, no puedes conseguir este dinero para hacer una película protagonizada por Muhammad, no sé qué, no sé cuántos. Dicho literalmente Muhammad, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, ¿por qué estás lamentándote de las presiones que conlleva hacer una película tan grande cuando ya una película grande es una opción? Ya, no tienes por qué hacer una película tan grande. Si habéis visto una película como Ruin, la película de venganza del vagabundo, una película exquisita, ese cine no se podía hacer antes a esa escala. Sí, exacto. Entonces, me parece tan estúpido hacer una película con menos presupuesto del que necesitas como con más del que necesitas, porque cuanto más pasta, menos libertad, eso es así. A más pasta, menos libertad. Entonces, lo que no puedes hacer es películas muy caras. ¿Qué matizarías? Yo, precisamente porque tuve más pasta, yo la licuara, ¿no? Más pasta en tu caso no es pasta. No, pero claro, más pasta en términos absolutos, ¿eh? A partir de me sentía como Peter Jackson, con 20 personas en el set. Con sándwiches que me tenía que hacer yo para mí, eso era como no con más pasta, claro, tienes más pasta que con Magic, claro. Pero cuando digo más pasta, digo, o sea, lo ridículo sería que tú hicieras Magical Girl con 20 millones de presupuesto y que estuvieses lamentándote públicamente de que no has hecho lo que querías y que al final has tenido que enseñar lo que es la habitación del lagarto negro. ¿No? Que que los inversores de Abu Dhabi, ¿no? Los tíos estos de Dubái que quieren que se vea lo que le hacen a Bárbara Leni en la habitación del lagarto negro. Que se vea, ¿no? Entonces, pues no era hasta cara, ¿no? Entonces, hay una confusión a veces entre el presupuesto y la economía narrativa. La economía de presupuestos no tiene ningún valor en realidad. Puedo dar un sentido práctico, ¿no? Me resulta muy fácil hacer películas pequeñas, pero a vosotros, ¿qué más os da que una película sea no barata? No ganáis nada como espectadores. Otra cosa es la economía narrativa, tener pocos elementos en pantalla, ¿no? Y narrar como Magical Girl una película que no parece pequeña en ningún momento dado, pero tiene una cierta economía en el número de personajes, en el número de situaciones. En vez de contar 5 cosas, cuentas 3 y las dilatas, las 3. Me interesa mucho la economía narrativa, entonces yo las películas que imagino que algún día haré, aún no sabiendo si las haré con mucho dinero o no, también tiendo a pensar en esa economía narrativa porque algo me alimenta en todo eso, ¿no? Algo me gusta si en vez de 5 personajes tiene 3. Y si en vez de localizaciones hay una, algo que me gusta ahí en todo eso. Pero claro, mi conflicto es que también estoy muy atraído por el espectáculo, por el cine espectáculo. Entonces, claro, yo quería hacer Star Wars 7. La vimos anoche, ese sistema malo de... Pero yo, por ejemplo, en Star Wars 7, la producción se paró porque Han Solo se hizo un esguince con la puerta del halcón milenario. Tuvieron que parar la producción. Si yo hubiese hecho Star Wars 7, eso sería parte de la trama, y el esguince y la ruptura del menisco de Han Solo sería una trama. Estarían en el halcón milenario y tendría la pierna escayolada y vendrían los personajes a hacerle dibujos en la escayola. Y eso sería un 40% de la película. Y luego, el otro 40% sería acción y batallas estelares, ¿no? Pero es verdad que hay un poco de fascinación. Yo creo que una cosa que nos une también es la fascinación por lo cotidiano, o sea, el punto intermedio entre Haneke y Transformers, ¿no? O sea, ahí era una línea. Una línea que, no es broma, es verdad que a mí, que a nosotros nos fascina, creo que sea. No, pero ahí no me refiero lo que le tiene que entre medias, sino exactamente la colisión. ¿Qué pasa? Exacto, ¿qué sucede si de repente Haneke hace Transformers? Entonces, claro, nos fascina mucho eso. Hemos abordado, por ejemplo, los extraterrestres desde esa perspectiva, yo los superhéroes desde esa perspectiva también, porque, bueno, es algo que creo que nos llama mucho la atención, ¿no? Y eso también nos une. Una película de Colombia también que comentaba sobre el presupuesto, ¿no? Y que nos gusta también el espectáculo y el pool y la serie B. Es que estamos hablando en realidad de realismo mágico de toda la vida. O sea, es que hace poco estaba leyendo, bueno, mi escritor, quizá uno de los escritores favoritos es Bioy Casares, y Bioy Casares es capital en todo esto, ¿no? En una página están fumando en un portal, en la siguiente página hay un extraterrestre. Claro. Y no hay colisión, no hay disfrute por la colisión, pero a la vez no hay conflicto, ¿no? En todo esto. O por ejemplo, estoy ahora leyendo el Eternauta, es increíble el Eternauta, que están jugando al truco al comienzo de las cartas, ¿no? Y hay 2 páginas de que están jugando a las cartas, pero están jugando a las cartas y hay un poco de tensión entre ellos por los tejemanejes de las reglas del juego, y luego de repente viene el apocalipsis, ¿no? Pero están jugando a las cartas y un rato ahí, joder, eso me parece que hay una verdad
Hay una verdad universal en torno a eso. Están jugando a las cartas y de repente pues empiezan a ver nivel radiactiva, ¿no? Eso es Para mí ser identificable siempre hace que lo extraordinario sea más extraordinario, ¿no? Cuando empiezas una película de superhéroes con música de superhéroes. A mí me encanta hacer una película de Spider-Man, superhéroes realmente. Hostia, yo si fuese Spider-Man, o sea, ¿qué haríamos todos? Superman, ¿no? ¿Qué haríamos todos? De verdad me está diciendo que irías a Iron Man, ¿no? Harías, yo iría directamente por mucha gente en plan. Bueno, no sé, tampoco quiero parecer un es que tú eres malísimo, tío. pero en plan, yo que sé, pues esa gente que trata de blancas, a por ellos, a triturarlo, ¿no? A esta gente. Joder, yo si fuese Iron Man, tío. Una película de eso, ¿no? De poner, empieza la película a lo mejor en una aldea. Sí. No, y está como ya empalando un poco, ¿no? No, empezó una película, imagínate, media hora en una aldea como una película de Pichapón y de repente como esos tíos, o una película de estas de Miguel de Mendoza, esta última que eran unos secuestradores tal, y de repente aparezca 40 minutos de peli y de repente aparezca Iron Man. Hostia, pues estaba viendo. Eso es una cosa que no se hace, tenemos muchas veces tan estructurado cómo es una película, de qué género es, que hay tanto por hacer que de repente no te imaginas que aparezca Iron Man viendo una película cotidiana de 40 minutos de una familia en Filipinas, con sus líos, nada, como cargando con una mochila, tal, y de repente aparezca Iron Man porque han llegado nuestros con metralletas. ¿Por qué no? La ficción es infinita, puede hacer un millón de cosas. Y todo, por ejemplo. Incluso Iron Man, tío, esos vídeos que ves terribles en YouTube, que a veces se te cuelan a través de la actualidad, ¿no? Tú no quieres ver cosas horribles en internet y de repente ves estos vídeos de terroristas ahí como sacrificando periodistas y militares, que ves esos vídeos y dices, pero esta gente está, pero es que no son malos, esta gente es mala sin ambigüedad, es mala de verdad. Entonces si yo fuese Iron Man, ¿no? Como que me pondría el traje como muy cargado, entonces iría para allá. Y de repente estoy aterrizando y veo que no tengo ni puta idea de dónde está esta gente, ni el santo de qué, cómo me organizo no tendría, como yo, no tendría ni puta idea de cómo resolver nada, ¿no? Y acabo empeorándolo todo, ¿no? Entonces acabo yo también decapitando periodistas, ¿no? Totalmente confundido y desorientado, ¿no? Pues entonces eso no ha pasado, ¿no? A mí me da mucha rabia cuando un director recurre a las fórmulas de que está todo contado, ¿no? Y a mí me parece que es tan evidente que queda tantísimo por contar, pero tantísimo, ¿no? El otro día estábamos hablando de pues, estos temas, ¿no? Que ahora mismo brotan mucho en internet, ¿no? El tema de representación de la violencia de género, la misoginia, la narrativa, cómo nos hemos comido cosas sin darnos cuenta de realmente el tipo de contenido que estamos tragando. Entonces hay un tema muy interesante que es el tema de las películas pretendidamente feministas, que en el fondo no lo son, que son las fantasías de venganza por violación, ¿no? El hecho de que una mujer es violada y que luego se venga. Jamás ha pasado eso con un tío. O sea, si un hombre es violado en pantalla, es un tío que era secundario cómico, ¿no? Era como, todos pensamos en el ejemplo de Deliverance, ¿no? Ahora, imagínate que violan a George Clooney en pantalla y George Clooney tiene que vengarse. Resulta tan violenta esa se la ves tan liberador, que queda tanto por contar, no solamente siendo extravagantes, es a lo que voy, no siendo extravagantes, sino actualizando el discurso y abriéndolo, ¿no? A cosas que realmente no se han contado nunca. Y hay muchísimas cosas muy evidentes que nunca se han contado. Joder, de repente me he puesto muy sórdido, ¿no? Violar a George Clooney, por favor. No sé, últimamente me meto en menos específico da idea de cierta tendencia previa, ¿no? Quizás ya estábamos lo de violar a George Clooney. No, eso surgió una conversación y me di cuenta, o sea, hay cosas tan evidentes que no suceden en las películas. Es que hay cosas muy evidentes, ¿no? Y aparte no plantearlo como una película de género. Y gente que actúa normal. Es que además pasa mucho cuando estás escribiendo una película, haces sin darte cuenta que los personajes actúan como actúan los personajes de las películas, y no como actúa la gente realmente. Y una de las películas en las que vi que eso de repente cambiaba, es cuando yo tenía 15 años subí Pulp Fiction y de repente veía que la gente reaccionaba de manera, no como las películas de cine pulp o de cine negro, sino como, de repente reaccionaban como suelen reaccionar las personas, ¿no? Muchas cosas, pues se sorprendían, pues te disparaban y no les daban las balas, y claro, nosotros somos en el cine, cuando te disparan en el cine, cuando las balas no te dan, es porque es cine, en el equipo A, si en Argentina existía el equipo A, pues claro, cada capítulo es de bazocas, metralletas, nadie daba a nadie, las balas perdidas nadie daba a nadie. Pero de repente Tarantino se da cuenta de que cuando no le dan las balas a los protagonistas,
uno de ellos se da cuenta de que eso no es normal. Entonces se reacciona como una persona normal a la que las balas, que ha esquivado las balas cuando estaban disparando a bocajarro. Bueno, es un detalle, pero es para subrayar lo que decía Nacho de tratar desde la... ¿Sabes? Que pues, escribimos como los personajes actúan como en una película, responden como en una película y tal, y miras esa realidad y te das cuenta de que es así. Hay una secuencia que quiero hacer algún día, y digo que si algún día hago un western, si me atrevo, ¿no? A hacer un western, tengo mucho respeto al género. Entonces quiero rodar un duelo, ¿no? Duelo tradicional, de distancia, punto y tal, entonces no cae muerto, y el tío que ha sobrevivido, el héroe, ¿no? Como que ha visto que te ha disparado y tal, y ves que, bueno, pues, está nervioso por el trance que ha pasado, pero bueno, ganar el duelo. Entonces, por el tamaño del cuadro, plano americano, o sea, yo soy plano americano, ¿no? Plano americano y tal, se ve perfectamente que se ha meado. ¿Sabes? El tío está normal, pero se ha meado. Entonces, hay una secuencia en la que después está hablando con alguien, no sé qué tal, un diálogo muy largo, y en todo momento ves que se ha meado, pero nadie hace una alusión al respecto, y acaba la secuencia y fuera, ¿sabes? Pero se ha meado. Y además no es el actor, es el personaje, porque hay varios planos y tal, el tío se va a un bar, ves que está ya secándose la mancha, y luego siguen hablando y tal. Hostia, solamente con ese detalle es revolucionado. Sí, claro. Todo. Entonces, escribir cine y imaginar películas puede ser tan excitante. Claro, muy divertido. Sin recurrir al tamaño, la ampulosidad o los valores de producción, o sea, con una mancha de pis puedes revolucionar. No la hagáis, por favor, que la quiero hacer algún día. Luego la peli es normal. Yo también quiero contar una historia, una idea que tengo. Sí, bueno, es buenísimo. Yo tengo una idea de... Esta es nueva, que la leí en una leyenda urbana. Entonces, bueno, si conocéis al fantasma de la curva, que es en Argentina existe la chica de la curva. Entonces, otra, vas a flipar. Entonces, va una tía conduciendo y un tío conduciendo y de repente va por la carretera y se mete una chica, entonces hace un autostop, entonces hace mucho frío, ¿no? La chica va como desabrigada y el tipo, que no es un tipo del mundo real, sino que es de la ficción y no conoce a la chica de la curva, porque si no, no se pararía a coger a la chica. La mete en el coche y la chica está temblando, entonces el tío le da la chaqueta. Dice, ¿tienes frío? La chica se pone la chaqueta y van conduciendo, entonces, pues como hablan de algo, no sé. Y de repente llega a la curva y toda la chica le dice, ten cuidado, ¿por qué? Porque en esta curva me maté. Entonces desaparece. Joder, pero la tía desaparece con la chaqueta del tío. La tía se evapora pero con su chaqueta. Hostia, y pensáis, yo que sí, tienes un boleto de lotería dentro de la chaqueta. ¿A qué coño pasa? ¿Cómo se relaciona lo paranormal y lo hija de puta, ¿sabes? Pero, ¿mi chaqueta dónde está? ¿Sabes? Esta tía, ¿qué coño ha hecho con la chaqueta? Bueno, yo me quedé ahí, estaba leyendo en Wikipedia, buscando documentación para mi siguiente película, documentación de la chica de la curva. Como si había Bueno, al final la historia acababa como que el tío o la tía que había sufrido este fenómeno paranormal investigaba sobre la chica, iba a su tumba y la tía, que era muy maja, le había dejado la chaqueta, estaba la chaqueta encima de la tumba. Pero a mí me fascinaba que desapareciese con la chaqueta, o sea, como que de repente la chaqueta entraba dentro del más allá o ¿cómo coño funciona? ¿Cómo va eso? Pensaba también en ¿Qué reglas se están jodiendo ahí de repente de la física? Yo pensaba muchas veces en representar fantasmas. A mí los fantasmas me aburren soberanamente. A mí también. Pero me atrae mucho el género de los fantasmas, ¿no? A mí también. Y me gustaría ver los fantasmas de lejos. Como ver un fantasma, pero como como a 3 cuadras, ¿no? Y tal, es un fantasma y dices, es un fantasma, no sé qué. Y verlo desde la distancia, pues vamos a verlo. Y se vayan acercando al fantasma. A ver si aguanta, que no se vaya, ¿no? Que aguante este tal. Y que sea el fantasma de un burro. Si ves ese burro de ahí, pues vas a flipar, ¿no? Y se acercan y igual el burro se aparece a mitad de camino. ¿Qué has hecho? Es que era el fantasma de un burro. El fantasma de un burro, ¿por qué no pueden los animales tener fantasmas, no? Y así como los fantasmas humanos son como... El fantasma de un animal es como el animal, o sea, no... Un burro fantasmal no tiene por qué ir asustando, está ahí, pasa adelante. Y si ese burro no es un burro, pero es el fantasma de un burro. ¿No? O sea, o que te asusten en un caserón, tío, una rata, ¿no? ¡Qué miedo! No, que no es una rata, es el fantasma de una rata. Me da igual, me ha asustado igualmente. Una rata no asusta tanto como el fantasma de una rata, ¿no? Esa especificación me resulta inútil, ¿no? No es como que, bueno, o sea, ¿y cuál es la variante? Pues que a veces está, a veces no está, pues como las ratas de verdad, ¿sabes? ¿No? ¿Y dónde van? Bueno, ¿A dónde van? ¿A dónde van las ¿A dónde van las ratas cuando yo venía en
¿Micrófono? Hay un mito Un segundo. Ah, bueno, sí, diga. que se llama la mulánima, que es un mito argentino, que es una mula fantasma. Hostia, se nos ha jodido. ¿Y qué hace? Argentina 1, nosotros 0. Te recomiendo ver Nazareno Cruz el Lobo, que aparece la mulánima y otros seres mitológicos también, de Fabio, del nuevo Fabio. Carlos, ¿tienes la comparación que haces en la película? En realidad, la tauromaquia, tu personaje Sopo, Oliver Sopo, hace una comparación es España con la tauromaquia. ¿De dónde sale ese? La reflexión. La reflexión. La estaba escribiendo y quería hacer un monólogo de Oliver cuando llegaba a la casa, no sabía muy bien qué hacer, y surgió de la necesidad de hacer una introducción de este personaje, ¿no? De repente viviendo, hablando, pensando, no sé cómo dice el mecanismo del pensar, pero me puse a pensar en la tauromaquia, me interesa mucho saber de dónde vienen las cosas, ¿no? Y qué tenemos todos en común, de dónde vienen la esencia de las cosas que hacemos como civilización, o sea, qué punto común tenemos todos, desde Babilonia, anterior, y viendo un poco los orígenes, el porqué de las cosas que ahora mismo asumimos como normal dentro de las culturas, pero que tiene una explicación que muchas veces es muy arcaica. En el caso de la tauromaquia, siempre me ha interesado, aunque no me gustan nada los toros, me parece un espectáculo bastante cruel, muy cruel, pero tiene algo simbólico que investigando me di cuenta que viene de los griegos, básicamente de lo que es un sacrificio solar, además, al dios sol, porque la plaza de toros es como un sol amarillo y se mata un animal. O sea, los españoles seguimos haciendo sacrificios al sol, a Dios. El dios cristiano es un dios solar y estamos matando a un toro en una plaza que es un sol, en representación del dios solar, y se lo ofrecemos. España 2014. Vale. Entonces, bueno, pero aún así me interesa mucho buscar un poco esa actualidad. ¿Por qué es circular la plaza? ¿Por qué un toro? Griegos, volvemos al mito de Minotauro, etc. Y por supuesto al duelo de extremos, ¿no? La masculinidad contra la feminidad, el instinto y la razón. Entonces, el instinto y la razón son dos cosas que me di cuenta que existen en la tauromaquia, la lucha del instinto contra la razón. Y luego me di cuenta, siempre había pensado mucho, por otro lado, que los españoles hemos vivido siempre un dilema en nuestro país, porque es un país que sí que es verdad que pienso que está justo en una línea entre los países nórdicos, los países árabes, están como justo ahí. Y pensaba, ¿no? ¿Por qué en España siempre ha habido conflictos siempre dentro del mismo país? O sea, no hay una unidad como por ejemplo puede haber en Argentina, ¿no? En España es que la gente a día de hoy seguimos con un país dividido, pero ya no políticamente, muchas veces no es cuestión de izquierdas o derechas, sino de gente extrema contra gente más. Yo creo que no tiene que ver con la izquierda o la derecha, sino que la división tiene que ver con hay gente más emocional y gente más racional. Hay gente que vota a la izquierda que es muy emocional, gente que vota a la izquierda que es muy racional, y gente que vota a la derecha que es muy emocional, también vota desde la patria y la bandera y tal, y gente que vota a la derecha muy racional, empresarios, gente neoliberal, etc. Entonces, siempre me ha interesado eso, y de repente me di cuenta de que tanto la tauromaquia como esta visión que tengo de España, de alguna manera conectaban y me permitían, desde este monólogo que empecé con esta persona, hablar de un poco de lo que considero, lo que creo que es un poco España, que pueda sonar incluso un poco ingenuo. Y luego aparte sobre el tema de la dominación, lo unía con esto del instinto, ¿no? De la lucha del instinto y la razón, que me servía para hablar un poco de este universo de sadomasoquismo de Oliver Sopo. Y solamente el hecho del dinero dentro de la Constitución española, el chiste que haces también con que total nadie va a coger el dinero, nadie va a coger ese libro. Sí. ¿Eso es tuyo? ¿Salió? Sí, es mío. Surge de necesidades narrativas al final. Hay en Magical Girl, no quiero contar mucho, pero hay un intercambio de dinero por un chantaje, y un escenario que yo elijo para este intercambio de dinero es una biblioteca. Bueno, va surgiendo. Si lo dejas en una biblioteca el dinero, es bastante posible que alguien pueda coger un libro en el que dejas el dinero. Entonces pensé, ¿qué libro en una biblioteca nadie coge? La Constitución. Una versión anterior que iba a ser Mi lucha de Adolf Hitler, ¿no? Sí. Pero claro, estaba con una textura un poco rara la película. He dejado dinero en la página 15 de Mi lucha de Adolf Hitler. Era dudoso. Eso no es cierto. Cuidado con los chistes de nazis.
festivales de cine. Tenemos titular. Nuestro amado Lars ya pasó por esto una vez. Bueno, sí, decidí que era la Constitución porque era la Constitución en España, ¿no? Y aparte porque me daba un poco también que ir a ver que, pues sí, que la política española, la corrupción, estábamos el top 1. España es muy raro. España es un país. España es un país Es increíble, por ejemplo, aquí hablas de compartimos un pasado de represión política y tal. Hay una cosa de España que no nos planteamos en España hasta qué punto es grotesco, que es el tema de que estén localizadas las fosas comunes y no se pueda legalmente abrirlas. Claro. Eso es increíble. Legalmente tú no puedes. La gente no puede desenterrar a los muertos. Eso es de locos. Argentina está reclamando memoria histórica Sí. a la jueza argentina bueno, de hecho, a Baltasar Garzón. Sí, vamos, efectivamente. Es que la mitad de los españoles creen que no hay que reabrir esas tumbas. Es que dices, pero no tumbas, fosas comunes. Entonces es como vivimos dentro de ese conflicto, como que nadamos en él, pero cuando salimos fuera y hablamos del tema y vemos las caras de desconcierto, nos damos cuenta de que a punto España es un país raro. Es Rarísimo. muy raro, muy raro. Como que en España, por ejemplo, A mí me pasó una cosa, pero Sí. no. igual si haces un chiste, ¿no? Hablamos de los chistes nazis. No, que no era un chiste, que era una Si cosa. haces un chiste nazi, puedes tener problemas. No, en cierta ocasión. Pero si eres nazi, de verdad, o sea, es así, o sea. Te ríes. Hay cuentas en Twitter españolas de organizaciones neonazis y tal, y están amenazando y tal, pero tampoco pasa nada. Amanecer Dorado ya está en Madrid. Amenazar todavía está en Madrid, ¿no? ¿En serio? Sí, ya está en Madrid. Pero es que no podemos irnos, ¿no ves? Nos vamos de España y mira lo que pasa. ¿no? Entonces yo soy Iron Man, voy a por Amanecer Dorado y la lío por completo. Son griegos, ¿no? Los griegos. Ya está en Madrid. Pues esos son inmigrantes. Son inmigrantes en España siendo los nazis. Habrán pillado La organización internacional de repente, sin sentido. Hay cegollos en Una barcos. organización nazi de repente son inmigrantes en España, quieren como todos, al final van a ser como una ONG, todos unidos, hasta los negros, todos, judíos, negros, bajo la bandera de la falange española. bueno, sí, ya son viejos Que se conocidos. asoció con Amanecer Dorado. Viejos conocidos, la falange. Espectacular, porque hace poco hubo una Me tensión. flipa eso de. Perdona, tío. Sí. No, que me flipa muchas veces que los nazis, una cosa que les encanta, son como que son. Tienen muchísimos. Al final, el odio les une de manera internacional, ¿no? Entonces, los nazis, que son los nacionalistas de tu país, sienten tanta afinidad por los nazis de otros países que al final son más internacionales que los comunistas. Es una cosa acojonante, ¿no? Sí, qué cacao, ¿eh? Y luego hay Contra Europa, pero- hay asociaciones, por ejemplo, nazis españolas, que claro, son sucursales de. Los españoles muy divertidos. Son sucursales de alemanas. Entonces, claro, hay un momento en que ellos saben que ahora mismo vuelve a haber mucha emigración de España a Alemania. Entonces, ellos saben que los nazis alemanes están zurrando a los españoles que van, a los nazis españoles que van de inmigrantes a Alemania. Entonces, como que, a ver qué cacao, o sea, ¿cómo entendemos esto? Claro, O sea, que- claro que somos una organización que en Alemania, como somos racistas, pero claro, para un racista alemán, los españoles son negros. Entonces, es como que, ¿qué pasa aquí? No entiendo nada. Soy mi propio enemigo, ¿qué es esto? Y luego, aparte, es una locura mediáticamente, ¿no? En España hubo una cosa que tapa la película, tío, que de repente, en un barrio multicultural, muy de izquierdas, muy activista, ¿sabes? El movimiento Ocupa, ¿no? Entonces los Ocupas, hay un barrio donde hay una especial actividad Ocupa, suele ser gente, pues eso, antifascista y tal. Pues un grupo fascista hicieron su propio casa ocupada, con símbolos y tal, y era como un barrio, ellos se denominaban Hogar Social Madrid. Bueno, tienen una bandera palestina. Una también. bandera, una cosa rarísima. Los nazis, pero porque están en contra de los judíos, ¿no? Entonces, Una cosa como muy rara. Claro, Y luego se entonces, mezclan. era un hogar social como de ayuda a los pobres, se ayuda a los vagabundos y tal, pero solamente blancos, ¿no? Españoles. O sea, voy a Blancos, por ejemplo, Dice- italianos o rumanos, no. y decían, no somos racistas, pero sí hay que establecer un orden de prioridades primero al español, como que llega un blanco y un negro y dice, primero el blanco, y luego tú. Bueno, igual no son racistas, no son son. xenófobos, ¿no? Igual si eran negros españoles sí, negros con No. Bueno, igual sí, no lo sabemos. De sangre, digo, de sangre, no, el color de piel. Tenía una bandera de Palestina, con eso lo digo todo. Esto es bueno, una Macedonia ya de ideología. Entonces todo el barrio se puso en contra de ellos. Entonces sí, hubo una guerra, una especie de asedio del barrio contra el edificio de ellos, y yo sé como en las ventanas ahí asomados ahí con las banderas suyas.
una cosa grotesca. Y los medios, El País, que es supuestamente un periódico grande, hizo un titular que era, mencionaba los enfrentamientos entre ocupas de extrema izquierda y ocupas de extrema derecha. No existen los ocupas de extrema derecha, existen los ocupas. Bueno, sí, esas cosas de estos. No son ocupas, no son ocupas como vas, el movimiento, tú no puedes ser nazi-comunista, eso no existe, es un invento tuyo para apropiarte de algo, no puedes ser ocupa de derecha, es que no existe eso. Que puedes ocupar una casa y de momento ocupas una casa de eso. Pero es que no es lo mismo ocupar una casa que ser ocupa, es que no... Ay. Ya entiendo lo que dices. Estos son las dos Españas, ¿veis? Esta mierda es España todo el rato. Solamente pones a dos españoles juntos y ya empieza la guerra civil. La Duquesa de Alba es material para una película. La Duquesa de Alba es material, sí. La Duquesa de Alba. Material. La Duquesa de Alba es Magical Girl. Es Magical Woman. No, la Duquesa de Alba no me interesa lo más mínimo. O sea, ni en contra tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que, pues sí, pues es un eco de un sistema pues eso, feudal. España pues tiene muchas propiedades. Pues sí, pero bueno, yo qué sé, es una señora, se ha muerto la pobre. Tuvo su vida y espero que eso no pase. Es una señora, se ha muerto la pobre. No tengo tampoco nada que decir, ni o sea, es un ser humano que se ha muerto. Sí. Hola, si quieres saber si pensaba en hacer series, ya que tanto te gusta Twin Peaks y todo ese tema de hacer series, ¿no que lo llamó? Sí, pero yo estoy completamente en cosillas, pero no en España. No, o sea, creo que el grado de energía y de voluntariedad que requeriría intentar hacer algo en España que de alguna manera en lo que yo me sintiera cómodo y que gustase a los directivos de los canales sería muy complicado en mi caso. O sea, no quiero volver a caer en el victimismo, pero es así, no creo yo que haya no creo yo que el esfuerzo merezca la pena. Pero no porque España es un país más vulgar que yo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo creo que el tipo de público al que yo me dirijo es nada de un nicho. Y España es sencillamente un país muy pequeño como para albergar nichos tan específicos como los que creo que es la gente que va a ver mis películas. O sea, yo no llevo a la gente al cine como para que alguien de un canal diga hagamos esto en serie de televisión y que poca gente vea la tele. ¿Sabes? En un sitio como Norteamérica sí puedo creer que algo así puede funcionar, pero porque Norteamérica es más grande. ¿No? A veces cuando envidiamos series como Mad Men o como Los Soprano, nos olvidamos de que eso es posible porque en un país tan grande y tan vasto la producción tiene un público garantizado por muy de nicho que sea, por muy reducido que sea. O sea, un público pequeño en Norteamérica es un público muy grande, por eso producen cosas que en otros países es impensable. Pues sí, que me intentaría hacer una serie de televisión que fuese muy retorcida y muy sexual y muy oscura y muy con manchas de pis y esas cosas, pero prefiero intentarlo en un entorno donde realmente hay un precedente de cosas raras que se puedan producir. Igual trabajaste en televisión, ¿no? De guión, estuviste en algún programa. Trabajé en El Hermano español, y trabajé en televisión, pero no haciendo nada narrativo. Era como trabajar en programas con plató y tal. En Muchachada Nui ¿Te trabajaste. imaginas que ahora hay una pregunta para Carlos y que espera que venga, no? En Muchachada Nui trabajaste, ¿no? Sí, Muchachada Nui es una circunstancia que la conocéis. Muchachada Nui. ¿Conocéis Muchachada Nui, no? Sí, yo sí, ella también. Un programa de humor en España que es como, para entendernos, los Monty Python españoles. Sí, cha-cha-cha, como bien dicen acá, en la versión española de cha-cha-cha. Cha-cha-cha, algo así. Entonces tuve la suerte de escribir y dirigir para ellos piezas que para mí son tan mías como mis cortos porque las hice en un contexto de la libertad y sin tener que adaptarme a ellos porque ya compartimos el mismo humor y todo. ¿Te ves con Carlos Reyes? ¿Areces? Reyes. Joaquín Reyes. ¿Que sí, perdón? Que sigue viéndote con Joaquín. Sí, cuando no nos vemos como le veo a él, que le llamo y bajamos y vamos a emborracharnos un martes por la tarde, pero sí que nos vemos en festivales o en eventos y tal, y una relación con ellos muy bonita. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí. Me da curiosidad, es algo como de producción, tanto como en tu película y en tus cortos, hay vómito. ¿Cómo hacen el vómito? ¿Hay alguien que les mete un carrocito de vómito, se lo dan, tienen que sacar de la boca, hay una manguerita? ¿Tienen el mismo proveedor de vómito? Es una pregunta muy interesante. En las primeras películas hay vómito
en las dos, Diamond Fase y Vómito. De hecho, es una escena que parece un hombre vomitado durante 20 minutos hablando, y eso es verdad. Y bueno, yo soy bastante bueno haciendo vómito, tengo que decirlo. Me da muy bien hacer vómito. Pero utilizo zanahorias. Pero es un vómito de montaje. ¿Cómo? Es un vómito de montaje. Cortas el plano y cae vómito y tal. No. En Diamond Fase aparece el hermano vomitado. Sí. Y luego aparece el mismo lleno de pota No, también. pero no vomita en plano. No vomita en plano. En Choque, al final, hay un plano muy largo donde yo estoy tumbado, me pego una hostia, me pongo en pie y vomito. Y no es como en las pelis que cuando alguien vomita hace y lo echa todo. ¿No? A mí son las películas que cuando alguien vomita es como y cae, ¿no? Y yo, sin embargo, vomito en 3 tiempos. Hago y estoy en cámara, no hay truco tal. El truco está en que, si quieres, yo ahora mismo puedo vomitar. O sea, que tengo una cierta habilidad para voluntariamente vomitar. Y una habilidad así que explotarla en el cine como sea. Eso es mío. Si había comido risquetos, garrochitos, que los estoy comiendo en el primer plano estoy comiendo garrochitos, para que veas que todo está bien hilado, ¿no? En el primer plano como garrochitos y luego vomito garrochitos contra la pared, y es un vómito real, o sea, yo me mentalicé y tengo trucos para vomitar. Sería un gran momento. Es una categoría de premios Oscar para vómitos. Yo ahora mismo estoy vuelto a casa con una estatuilla. Pues sí, yo sé vomitar. ¿Consideraste alguna vez colaborar en los vómitos de Carlos? Yo no lo sabía esto, pero vamos. Ya tenés un proveedor. Ya tenemos un proveedor. En Jaime de Funes Arancha, de César Velasco, yo creo que me cogió por eso. Entonces, en el momento que empiezo a vomitar leche, sin venir a cuento de nada, ¿no? Si lo tenéis en internet, por Jaime de Funes Arancha, ponéis tal y salgo yo con un traje cósmico, con unas bolas y tal, y al final el corto ha hecho un botón que además mola porque no está justificado. Además leche, ¿no? Que es como raro, ¿no? Y no está justificado en absoluto. Por guión. ¿No veis cómo se puede hacer? Está todo por hacer. Sí, bueno, lo puedo hacer, o sea, es que no sé cómo demostrarlo, no quiero tampoco joder el momento. No, pero puedo vomitar. Bueno, eso fue un Cristo para hacerlo. Yo pues no estaba yo ahí. No sé si decirlo. Sí. Despedí a la chica de arte porque no puedo hacerlo bien. ¿Despediste al final? Despedí a una persona, sí. Esto al final, cómo acabó la charla. No voy a preguntar demasiado. No, la despedí por otros motivos, pero bueno, después. Pero ahora fue un Cristo para el tema de esto. Yo quería como... estaba amaneciendo, la luz estaba cambiando, dejamos esta toma para el final. Esta chica decía, digo, necesito que caiga la pota, que caiga, pases una pota alta, tiene que coincidir, tiene que caer bien. Es que esto me jodió mucho, o sea, por eso estoy como pensando, porque fue un tema que yo me fui llorando a casa esa mañana, porque estaba amaneciendo, porque la vomitona no salió como yo quería. Porque la había un invento que era como una taza de una maceta de plástico, y yo con un palo, una cuerda de hilo de pesca, bueno, es absurdo, lo más fácil que he sido a lo mejor con una botella, no sé. Seguro que hay una manera más fácil de hacerlo, pero ya así como, supongo que se vio invadida por el espíritu de MacGyver y pensó que quería hacer un mecanismo que en el making of empieza así, de hecho, el making of empieza conmigo llorando, y ella como haciendo pruebas con el hilo de pescar. Sí, el making of empieza así, salgo llorando, así, ¿sabes? Y ella haciendo así, y diciendo, esto no va a salir nunca, esto no va a salir bien. No, el balcón no se montó, no fue del balcón, fue de unas escaleras y tal, ni siquiera era la misma casa, era un portal y la playa era otro sitio. ¿Hay digital al final? Y tuvimos que hacerlo digital, la boda. Sí. O sea, esto me ofende muchísimo. O sea, que somos como... Si lo hubiese seguido, le hubiese puesto así, tumbado y le hubiese apretado, ¿sabes? Para que sea así como... Me siento como si ahora estuviese aquí, tú eres Batman, ¿no? Y está contando que anoche que le pegaron unos policías y está Robin aquí como diciendo, pero ¿por qué no me llamaste? Estaba viendo la tele en ese momento, llámame, tío, que quiero ser disparado con la vida. Hacía tus talentos, como por más que nos íbamos juntando en cámara. Sí. ¿Sabes qué?
yo tenía un guión que escribí una vez. Igual estaba ahí, no sé. Lo escribí muy joven. Y era sobre gente que trabaja en un pasaje de terror. Gente que trabaja en un pasaje de estos, ¿no? Disfrazados de monstruos y tal. Y había un tío que bebía mucho, tío, con una careta como de Freddy Krueger, de látex, tío. Y tenía una secuencia que era lo que me quedé realmente con ganas de rodar, que es que el tío, muy mal, ¿no? Con el alcohol y tal, borracho, ¿no? Con la careta, una cosa, la gente como pensando que hacía como, es un zombie, ¿no? Que es Freddy Krueger. Lo que pasa es que se mueve así porque el tío estaba borracho, ¿no? Y una cosa muy lamentable, ¿no? Y el tío, todo el mundo como muy incómodo porque este tío estaba siempre borracho. Y al final le dan el zombie un poco para que, ¿no? Porque hay un momento, tío, durísimo en la trama en la que el tío está con la careta puesta, que son como de látex entero, y el tío empieza a vomitar. Y claro, sale como a presión por los agujeros, por los ojos y por la boca. Entonces, que hay un momento del tío, ¡wow! Sobre tal, y los tíos los espectadores, los que han ido al pasaje del terror, atónitos como diciendo esto supera cualquier idea que tuviésemos de lo que podemos ver en un pasaje del terror, ¿no? Que es un tío con los ojos en la boca y en la nariz, ¿no? Esa es la secuencia que tengo yo como grabada, ¿no? Porque algún día. Cuando tengamos 20 millones de euros podemos permitirnos hacer esto. Pues eso lo puedo hacer sin empresa digital. Bueno, más que el tío vomitaba, luego le quitan, luego el tío le pasa mucha falta de dinero. Que le quitan, le limpian la cara y entonces se toca. Es que esto es un breaking point. Y deja de ver eso. Es que ya cuando ya te vomitas, y entonces te vomita a presión, te cubre la cara entera y sale por los ojos. ¿Te imaginas? Vomitar de aquí para afuera, que tengas los ojos abiertos de paño. Sí, que está pasando. A ver, perdón, me llaman de producción del festival, dicen que vuelvan a los chistes de nazis. Que dejen los de vómitos. Pues nada. Sí, la prensa en el bajo de vivos, pero bueno. No sé si tenemos alguna pregunta final. Allí. Chistes de nada. Qué ganas de jugar con el link. A ver si cambiamos un poco el tema de los vamos. Quería preguntarles, el otro día estuvo Paul Schrader y habló mucho de lo nuevo, de hacer películas para internet, de hacerlas en segmentos de 10 minutos. Quería saber, entre eso y el tema del digital versus 35 ya casi no existe, pero algunos todavía se resisten, ¿cuáles son para ustedes los límites del cine? Límites del cine, o sea, ¿qué es para ustedes cine y si es lo mismo para ustedes hacer cortos? Te responderé. No hay límites en el cine. No límites en el cine, pero quieres hacer una pota y la haces digital porque te ha salido mal. No hay límites en el cine porque lo puedo hacer digitalmente, por ejemplo. A mí me entristece muchísimo cuando voy a Estados Unidos y veo el increíble estado de buena salud que tiene ahora mismo el cine independiente en América, porque la gente paga por ver pelis en internet. ¿Hasta qué punto hay un mercado muy saludable con unas películas exquisitas? De repente haces películas cuya distribución para internet es principal y luego las salas es secundaria, ¿vale? Que en principio parece algo malo, pero para pensar, de repente ya no tienes limitaciones de tiempo, ya no tienes que hacer una película de X duración para que sea admitible y no tienes que recortar. Ya no tienes que preocuparte de las calificaciones por edades. De un tiempo a esta parte os dais cuenta que los blockbusters se han reblandecido muchísimo. ¿Os acordáis que en las películas de Indiana Jones eran durísimas y muy oscuras? El Arca Perdida, sin ir más lejos, una vez que moría, un nazi era una cosa. Y vamos, la última, la calavera de cristal, no se ve, porque vuelvo otra vez al mismo tema. Y luego, y en la calavera de cristal, sin embargo, es todo blando y pasan todos los blockbusters, lo que de repente ya. Pues de repente, haces películas para internet ya no hay clasificación por edades, ya puede ser más agresivo, tiene un buen sentido, no tiene por qué estar bien ser agresivo, pero yo he hecho en falta cierta agresividad, ¿no? En cierto tipo de acciones de género. Puedo decir una cosa sobre Indiana Jones, una pequeña matiz. En la película de La Arca Perdida hay una escena que cuando fui mayor y la volví a ver pensé que Indiana Jones era un grandísimo hijo de puta, porque cuando hay un tío que hace una exhibición con una espada, ni siquiera le ha atacado, simplemente está exhibiendo en medio del mercado que tiene una espada y que en cualquier momento podría cercenarle. Indiana Jones, con el mayor desprecio del mundo hacia el ser humano, hace una vida humana, porque ese tío tiene hijos, Dios tiene una vida. Él le dispara y se da la vuelta como si hubiese matado un mosquito. Igual no es broma, igual no es ninguna.
sí, como una broma de Spielberg, ¿no? Una broma de Spielberg. Y bueno, igual el mundo es mejor porque eso ya poner una película, no sé si pensar que el mundo es mejor porque una película y eso ya estaría como mal visto, ¿no? No sé. A mí me hace gracia el templo ese del comienzo, ¿no? Los templos que hay ellos tienen muchas trampas, ¿no? Me imagino a la gente antigua, ¿no? Creo que no corresponde ni una pregunta al final la que nos han a los aztecas, se acabó hablando de otra cosa. Están los aztecas estos y los egipcios y tal, ponen unas trampas alucinantes, ¿no? Con plan, aquí ya verás, en un futuro cuando venga alguien a por este ídolo de oro, alguien vendrá y ya verás tú, cuando levante la vida de le va a venir una bola de piedra gigantesca tal, ¿no? Y así como que un poco como que evitamos que lo roben. Y dice, ya, pero el segundo que venga, ¿qué pasa? O sea, estás castigando al pionero, ¿no? Estás como, pero el segundón, cógela del suelo, ¿no? Pues que tuviesen previsto eso y que haya un conducto bajo tierra de kilómetros con bolas, muchas bolas preparadas, como si fuese un pinball, subterráneo, y que de repente, ¿no? Y que descubren entre las bolas de la trampa, ¿no? Los arqueólogos se están desenterrando y tal, y si esto tal, no, y han descubierto como kilómetros y kilómetros de un pasillo lleno de bolas, ¿no? De bolas de piedra. Y dice, ¿pero qué es esto? No, que luego, décadas más tarde descubren ya el ídolo y dicen, que era para... Que tener mala idea, ¿no? Para una construcción como de siglos de bolas, haciendo bolas. Sí. Que es mucho más sofisticado y mucho más valioso que el ídolo ya, ¿no? Como que Estaba como muy preocupado por responder los recursos que han invertido en el túnel de bolas dejan muy atrás el valor del ídolo original. Sí, a favor del cine digital, por supuesto. Bueno, se merecen muchos aplausos.